significa la ganancia. Ahora, pensemos en ese mismo ejercicio en términos de costos corrientes, para lo cual tenemos que agregar un dato más. ¿Cuál sería el costo de reposición de la mercadería al cierre? Supongamos que el costo de reposición al cierre del ejercicio 1 es de 120. ¿Qué quiere decir? Que la mercadería se compró a 100 en el ejercicio 1, pero al cierre su costo había subido a 120, su costo de compra, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo mido el activo a costo de reposición, significa que ese activo lo voy a tener que medir a 120. Por lo tanto, el activo va a crecer en 20 y voy a tener que reconocer un resultado por tenencia, en este caso de reporte de mercadería, resultado por tenencia de mercaderías, de 20 pesos. Dado que mi activo va a pasar de 100 a 120. Y cuando yo en el ejercicio 2 tenga la venta, voy a reconocer el ingreso por 150 y el costo que va a venir atado o relacionado con el reconocimiento del activo que se entregó o consumió. Como estaba a 120, es decir, evaluado su costo de reposición, voy a transferir el costo a 120 y el cotejo de ingreso en el ejercicio 2 de 150 versus el costo que estaba en 120 me va a dar una utilidad bruta de 30. Cuando analizo la historia lineal entre el ejercicio 1 y el 2 de esta empresa, pero ahora con realidades corrientes, veo que en el ejercicio 1 tengo una ganancia de 20 y en el ejercicio 2 una ganancia de 30. En total 50. Entonces, ¿qué estoy queriendo poner de manifiesto con este ejercicio? Que de acuerdo a cómo utilice los criterios de medición, puse como ejemplo criterios históricos, criterios corrientes, veo que en el mismo caso, o sea, la misma empresa, considerando distintas realidades, cambió por un lado la medición del patrimonio, es decir, del activo, porque en la empresa, cuando utilicé costo histórico, el activo era 100, y en el caso de costos corrientes, el activo era 120, al final del ejercicio 1, digo. Y también cambió la medición de resultados, es decir, cambió todo, cambió la medición de activos y cambió la medición de resultados. ¿Por qué? Porque en el ejercicio 1, cuando considero costo, no existe utilidad, y en el ejercicio 2, cuando considero costo histórico, existe una ganancia de 50. De la misma manera, en la empresa, cuando considero costos corrientes, en el ejercicio 1 tengo 20 pesos de utilidad, y en el ejercicio 2 tengo 30 pesos de utilidad. Es decir que estoy repartiendo lo que se entiende como una utilidad en dos ejercicios. Bien. La pregunta que nos podríamos hacer ahora es, ¿en qué momento debo reconocer esos resultados? ¿Al momento de la compra? ¿Al momento de la tenencia? ¿Al momento de la venta? ¿Al momento de la cobranza? Distintas posturas, ¿no? Bien. Lindo planteo para un debate, ¿no? Pero eso excede esta clase, si no seguiría el tiempo. Entonces, el criterio de medición al costo original reconoce la ganancia en el momento 3, venta. Ahí estamos haciendo una especie de conclusión. En cambio, el criterio de medición de valores corrientes reconoce la ganancia no transaccional en el momento de la evaluación y la ganancia transaccional en el momento de la venta. ¿Qué problemas tenemos de medición? Si hablamos de los bienes aportados por los socios, nos tenemos que plantear qué valores le vamos a dar a esos bienes que ingresan provenientes del patrimonio de los socios. Bueno, las normas contables plantean la utilización de valores corrientes. Los bienes que se reciben por donaciones, estoy hablando de bienes que se incorporan sin una contraprestación, digamos, ¿no? En el caso de los socios, la contraprestación es la entrega de títulos de capital. En el caso de las donaciones, estoy hablando de bienes que se incorporan por un acto o una liberalidad de un tercero, ¿ok? Y cuando hablamos de mediciones de bienes incorporados por producción o por compra, ya dijimos, recién lo vimos, en términos de costo, ¿no? Si hacemos una comparación entre lo que es el ajuste por inflación y la utilización de criterios de medición corrientes, tenemos que poner en cuenta esto, y esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que establecen las normas contables. El ajuste por inflación, lo único que hace es corregir el desvío de los precios, desvíos de precios en términos generales, no en términos particulares. Es decir, la utilización de costos originales, represados por el ajuste por inflación, siguen siendo magnitudes históricas del pasado. Cuando la inflación es alta, los precios varían por encima, por debajo de la inflación, y en otros casos
igual. Entonces, la utilización de los criterios de medición corrientes lo que hace es corregir la medición de los bienes, no la unidad de medida. Entonces, primero lo que hacemos es corregir la unidad de medida y no las mediciones de activos y pasivos, sino corregimos la unidad de medida, llevando toda una magnitud de poder adquisitivo equivalente, y luego corregimos las mediciones de activos y pasivos para pasar de una moneda homogénea a su valor presente, a su medición corriente. Y eso lo que nos va a determinar son los resultados por tenencia reales, es decir, la diferencia entre un valor del presente y su costo histórico ajustado por inflación. Bien, sintetizando un poquito la clase de hoy, lo que vamos a definir es distintos modelos contables. Como ustedes se darán cuenta, tenemos tres variables: unidad de medida, capital a mantener, criterios de medición. Cada una de estas variables adopta dos o más opciones. Fíjense, unidad de medida dijimos moneda homogénea o heterogénea, capital a mantener dijimos físico o financiero, criterios de medición, hablábamos en el ejemplo de históricos y corrientes, pero también tenemos valores netos de realización, etc. Entonces, si aplicamos un poquito de matemática, que hay algún profesor se va a enojar conmigo, este es un lindo ejercicio de combinatoria, y podemos obtener muchos más que 4 modelos contables. Pero bueno, acá los más relevantes desde el punto de vista académico son estos 4 que están presentados, en donde lo que hacemos es jugar, como yo les decía hoy con esa perillita, parecía la perilla de luz, y cambiar para cada variable su definición, ¿no? Entonces la primera columna que tenemos es lo que se conoce como la contabilidad tradicional, que lo que hace es adoptar el capital financiero, la moneda sin cambios o heterogénea, y los criterios de medición también sin cambios, o sea, históricos. Los únicos resultados que van a reconocerse, como vimos también en el ejemplo, son los transaccionales, es decir, que no se van a reconocer cambios por revalorizaciones, desvalorizaciones o efectos del contexto sobre el patrimonio. Es como una empresa que está envuelta en una burbuja y nada la afecta. Si pasamos a la segunda columna y hablamos de la contabilidad histórica ajustada, es decir, fíjense que lo único que va a cambiar es en la segunda fila la unidad de medida, pasando de la moneda heterogénea a la moneda homogénea, es decir, aplicando el ajuste por inflación, pero manteniendo los valores históricos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a cambiar los activos y pasivos, pasando de históricos a ajustados. Y en el estado de resultados va a aparecer un nuevo componente que se llama resultado, el RECPAM. ¿Ok? Es decir, que además de los transaccionales, van a aparecer los resultados por exposición a la inflación. El tercer modelo, o modelo combinado, conocido como aparece en los libros, es el que está en la cuarta columna, es decir, me salteo la tercera columna, que lo que hace es, al modelo de la contabilidad ajustada o de la columna 2, le cambia los criterios de medición, que ahora los pone en valores corrientes, es decir, mantiene el capital financiero, la unidad de medida homogénea y los valores corrientes. ¿Qué agrega esto? Agrega vigencia a la información en términos de que la medición de activos y pasivos se va a realizar teniendo en cuenta valores presentes y no del pasado, con lo cual van a aparecer los resultados por tenencia. Es decir, vamos a tener los resultados transaccionales, el RECPAM, y los resultados por tenencia. Hay un nuevo modelo que se plantea en la resolución técnica 17, que es la que surge a partir de la utilización de valores corrientes de salida, en donde podríamos agregar a partir de esta columna, una quinta columna, que es la que agregaría el resultado por la medición de algunos activos, sobre todo los activos de cambio, o los bienes de cambio, a valores de salida, que se llaman, no son resultados por tendencia, sino que son resultados por la evaluación de bienes de cambio al valor neto de realización. Entonces, podríamos agregar eso también dentro de los resultados que se conocen, ¿no? Y hay el modelo de valores corrientes conocido, que es al solo efecto de su aplicación teórica, porque no está vigente en nuestro cuerpo de normas contables, es el que utiliza o plantea, por ejemplo, el mantenimiento del capital físico. Solo es compatible con la utilización de valores corrientes porque para poder considerar la medición del capital que debo mantener, es necesario tasar
las unidades productivas en valores corrientes. Entonces, la determinación de la ganancia en ese concepto va a surgir de ese cambio en unidades productivas y en cambio de su valor. Y eso obviamente se va a considerar como un ajuste de capital. Lo que se incrementa o lo que disminuye de ese capital inicial, en términos productivos, va a ser ganancia o pérdida. Bien, con esto estaríamos completando la unidad 3 de modelos contables y obviamente faltaría la parte práctica. Por el momento me despido de ustedes y los saludo hasta una próxima clase. Chao.